Hola mis queridos y mis queridas Libras, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Vamos a hablar acerca de el amor, las parejitas y también para mis solteritos y mis solteritas de Libra. Recuerda que te quiero muchísimo Libra, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Libra. Recuerda que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. También te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Piensa en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial, porque vamos a hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Vamos a sacar estas dos cartitas y preguntarle qué siente por ti. La verdad es que es una persona que tiene unos sentimientos bastante dolorosos, diría yo. Es una persona que realmente te ama, que te quiere, pero siente mucho dolor en su corazón en este momento. Tu persona especial es alguien que quisiera que las cosas fueran diferentes, distintas entre ustedes dos. Cuando él o ella piensa en ti, tiene una mezcla de sentimientos de mucha alegría, por una parte porque te ama, porque te quiere, y por otro lado siente tristeza al ver que las cosas no han resultado entre ustedes dos. ¿Qué espera de ti, tu persona especial? Que seas más concreto, más concreta y que vayas más a lo profundo, más a lo hondo de la relación, porque dice Libra está muy superficial. Pareciera como si tuvieras otra persona en tu corazón, en tu alma, alguien a quien no has podido tú olvidar. Tu persona especial piensa que tú, la verdad, no eres firme, que el amor que tú puedas sentir por esta persona es como algo superficial, dice tu persona especial. Dice que quisiera que las cosas que tú le amaras, que le quisieras, te desea tanto y te añora tanto, quiere tanto mirarte a los ojos y que cuando lo hagas y que esa persona te dice que te ama, que te quiere, ver también en tus ojos lo mismo, pero ve algo distinto. Tú tienes sí un cariño por esa persona, pero al parecer es como algo fraternal, algo que no va mucho más allá. ¿Qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano? Vamos a ver, a sacar todas las cartitas y vamos a ver qué noticias se tienen para ti. Bueno, las noticias son positivas para esta relación. Las noticias son bastante positivas porque al parecer tú eh, o tu persona especial, porque recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. La relación da un giro total de 180 grados. Los sentimientos de la persona, ya seas tú o tu persona especial, que no está tan firme, que al parecer tiene otra persona en su corazón, al parecer esos sentimientos se diluyen hacia esa otra persona y vuelves los ojos o tu persona especial vuelve los ojos hacia ti y comienza un amor bonito, un amor bastante especial, un amor que en todo caso esta persona que está enamorada aquí en esta relación logra conquistar a la otra persona y logra construir algo bonito. Digo yo que eso no se demora tanto tiempo como tal vez la persona que está amando en esta ocasión lo esté pensando. También me dice que cualquier cosa que ustedes dos tengan que hablar, que tengan que decirse, lo digan ya de una vez. No importa si llevan mucho o poco tiempo en la relación, hay algo que uno de ustedes dos o los dos tiene oculto y que es necesario que se sepa por parte de la otra persona para que después no vayan a haber como que roces por esa situación. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en esta ocasión. Bueno, hay uno de ustedes dos o los dos se están dejando influenciar por una persona de una energía femenina bastante fuerte. No es una persona que esté malintencionada, no,
pero es alguien como que lleva una vida bastante alegre y los aconseja o te aconseja a ti o a tu persona especial de que no sigan adelante o que las cosas muy superficialmente no se dejen aconsejar de esa persona. También me dicen que es muy posible que se dé un embarazo en medio de esta relación, así lo estén o no lo estén esperando, eso podría ser así de esa manera. Aparte de eso, me habla aquí que muy seguramente esta relación es una relación de una persona mayor con una persona menor y que la persona que es mayor es como que quisiera que las cosas se den muy bien, muy perfectamente y la otra persona, aunque aún no lo acepta así de esa manera, pero va a ser, se va a dar esa relación bonita que la persona que está amando primero en esta relación quiere. Vamos a ver qué les dicen sus guías espirituales. Te dicen que bueno, que sigan adelante con la relación, que lo hagan de una manera bastante madura. No es momento de culparse, de que tú hiciste, tú no hiciste. Es momento de rectificar y de seguir adelante y no volver a cometer esos errores. Los dos va a llegar un momento en el que van a caer en cuenta. ¿Listo? Algo va a sucederle a uno de ustedes dos que los va a llevar a unirse mucho más. No te digo que sea una cuestión trágica, pero eso también, pero algún tipo de problema, de dificultad que los va a llevar a ser, a tener misericordia el uno con el otro, a tener amor el uno con el otro y a llegar a una armonía bastante bonita. Bueno, la relación está en construcción o tal vez está en un momento un poco desubicado, pero las cosas tienden a mejorar en un futuro y en un futuro más bien cercano. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, para la relación puedes escribir: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamante, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación, en una pareja. Y ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú estás viviendo ahora y que tú quisieras preguntarle a las cartitas en este instante. Bueno, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas para ti en esta ocasión acerca de eso que tú estás teniendo o esa duda. Los temores que tú tienes en este instante son bastante justificados. Sientes que no tienes la suficiente respaldo o que para resolver algo o hay un amigo o amiga tuya que se encuentra en una dificultad bastante fuerte y tú no has podido ayudarlo. Mira, ayuda hasta donde tú puedas, hasta donde tus recursos económicos, emocionales, espirituales te lo permitas, pero no vayas mucho más allá. No vayas mucho más allá de todas tus fuerzas. Ayúdalo con el alma, con el cuerpo, con lo que tú quieras. Pero si ya sientes que no puedes más ahí, bueno, déjale ya ese problema, esa dificultad al universo. Tal vez esa persona que está enfrentando eso es una persona que ha tenido muchos excesos, una persona que no se ha medido y que no ha visto que las cosas son, tienen que ser muy equilibradas en todos los aspectos de la vida. La verdad es que es una persona que veía como como que algún tipo de negocio o algún tipo de actividad de una manera ilusoria, pero de una manera ilusoria no beneficiosa, no positiva, sino demasiado infantil esa persona, como que hizo algo, quiso hacer algo y dejó todas las cosas así como que las cosas se resuelvan solas y eso no es así de esa manera. Entonces tú eres la persona al parecer llamada en esta situación a decirle a tu amigo, a tu amiga: mira,
yo quiero o yo veo que tú estás sufriendo por esta situación, pero tienes que caer en cuenta de que las cosas no son como tú la estabas pensando. Tienes que confrontar esta situación y solucionar lo más pronto posible lo que te esté sucediendo, haciéndote cargo, respondiendo, dando la cara sobre esta situación. Si se trata de ti, mira, tus guías espirituales también te quieren decir esta situación. Vamos a ver cómo se resuelve esto realmente. Bueno, te dicen que eso se puede estar yendo como a la justicia, esa situación, pero tienes que cuidarte mucho de lo que dices, de lo que haces. El triunfo está determinado para ti, pero está condicionado por ciertas circunstancias a las cuales tú vas a tener que como que doblegar el brazo, o esa persona muy allegada a ti va a tener que doblegar el brazo para poder resolver eso de la mejor manera. Tus guías espirituales te dicen a través de una persona que ya no está aquí con nosotros, que tomes ese toro por los cuernos, que solicites ayuda profesional para esta situación y que luches por esto, porque esta situación se resuelve definitivamente a tu favor, y que es una victoria que te va a dar a ti paz, te va a dar mucha tranquilidad y que te va a llevar como a un nivel diferente, o a tu amigo o a tu amiga. Ayuda a esta persona, sí, pero pon sus límites. Bueno, deje que esa persona luche por lo que tiene que luchar. Y si eres tú, vamos, sigue adelante, busca ayuda profesional y no brajes el brazo, y sé justa contigo, con las demás personas involucradas en esto, y verás que la victoria te da una paz que tú no te imaginas. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.